Buenas tardes, compañeros, docentes, público en general. Pues mi nombre es Fernanda Fustillos, soy estudiante de la carrera de Derecho, y el día de hoy pues voy a hablarles sobre un tema muy importante que es un proyecto que pues hemos venido realizando. Es un proyecto en la comunidad y pues voy a compartirles un poco de información relevante porque vamos a hablar sobre el tema de la política pública por un Internet seguro para niños, niñas y adolescentes. ¿Qué vamos a tratar en este punto? Pues como bien lo indiqué, la política pública, y pues vamos a comparar también el tema del memorándum de Montevideo, que hace referencia y pues para poderles socializar. En este memorándum hablan sobre algunas recomendaciones que se hacen a la sociedad para poder tener un entorno un poco mejor, ¿no? En tema de seguridad. ¿Cuál es el enfoque de esto que estamos analizando? Y es que, dado los riesgos que actualmente existen en nuestra sociedad, por el avance tecnológico que actualmente mantenemos, se pretende proporcionar una política que genere el desarrollo constructivo del Internet, promoviendo el uso responsable de las TICs, buscando generar un ambiente proyectivo en el marco legal frente a factores de riesgo. Actualmente, como les mencionaba, dado el avance de la sociedad y el mundo digital, asimismo encontramos factores que generan mucho riesgo a nuestros niños, adolescentes, inclusive a las personas bueno, compartimos cierta información en redes sociales o en internet pensando que es por gusto, por hacerlo, pero descuidamos algunos temas importantes que con nuestra seguridad deberíamos como controlar. Entonces, la política pública tiene componentes. Entonces, ¿cómo se elabora la política pública? Esto nace a través de articulaciones interinstitucionales y talleres, conferencias, con personal especializado y sujetos en general, quiere decir sociedad, padres, hijos, tutores, familia, entorno, pero sí es importante que existan estas personas especializadas en los temas que estamos conversando o cualquier tema en general para poder dar solución, análisis a los riesgos, porque a veces cuando desconocemos de la materia o nos especializamos en algo, por desconocimiento no tenemos una visión de 360 de todas las cosas y situaciones que suceden, porque no estamos día a día con eso, ¿no? Pero si es que nosotros vamos planteando con las personas especializadas de a nivel de sociedad, hablamos de manera empírica, con nuestros hijos, con las demás personas, podemos llegar a soluciones, ¿no? Entonces, actualmente, como les mencionaba, existen muchas amenazas en cuanto al tema de la protección de los niños, y es que existen este tipo de cosas que les voy a mencionar que han ido ocurriendo y que se deben controlar, se deben regular, y por eso es que estamos hablando de esto. Una de las posibles amenazas que tenemos es el abuso sexual en línea, el ciberacoso o cyberbullying, el abuso del uso del Internet, chantaje sexual, exposición de contenido nocivo, tenemos el flaming, el grooming, pornografía infantil, el outing, tenemos la publicación de información privada, explotación sexual, sexteo, sexting. Son todos estos riesgos que generan en la sociedad ciertas amenazas en masa, ¿no? Porque actualmente nuestros niños lo que hacen es de una manera inocente ingresar no sé, Facebook, Twitter, Instagram, pero a nivel de sociedad, al menos en el Ecuador últimamente hemos visto y estamos siendo testigos de que tenemos un índice alto de delincuencia organizada que no se ha podido controlar. Entonces, antes era muy difícil o habían pocas probabilidades de que recibamos este tipo de chantajes sexuales, de que estemos acosando a los niños, de que estemos divulgando, o sea, tenemos que tener mucho cuidado con la divulgación de nuestra información, porque esta información privada después es usada para chantajes, no sé, pueden ser de cualquier tipo, pueden ser chantajes de voy a publicar esto si no haces lo que te están pidiendo, y a veces en los niños y adolescentes es complicado porque ingresan en una situación de miedo
en una situación complicada porque no saben cómo manejar la situación ante estas personas que hacen estas situaciones. Entonces, todo lo que les nombré son las posibles amenazas que actualmente estamos manteniendo como sociedad, nuestros niños, ¿no? Entonces, para esto, yo les voy a hablar sobre los ejes u objetivos generales y componentes de las políticas públicas. Pero antes sí me gustaría mencionar que todos estos chantajes, Fleming Women, actualmente, como nuestra sociedad ecuatoriana, tenemos órganos que regulan estas situaciones de tanto legales, pero sí es importante nosotros mantener este tema de la política pública claro para poder estructurarlo y dar solución a este tema. Entonces, como les decía, los ejes de objetivos generales y componentes de las políticas públicas, entendemos que son cinco. El primero es el eje uno, son las medidas legales o derechos digitales. El eje 2, las medidas técnicas y procedentales para promover y asegurar la construcción de las TECs. El eje 3 es el seguimiento y control a través de la articulación y coordinación institucional. Como eje 4 se mantiene el fortalecer y consolidar las capacidades para comprender riesgos y beneficios. Esto es de lo que les hablaba, que hay que entender, fortalecer para comprender qué son los riesgos. En la parte de arriba yo les había indicado qué riesgos tenemos y es importante, por eso les decía también que el personal especializado tiene que estar a cargo o de esto, porque muchas personas, por ejemplo, no sabemos nosotros qué es el acoso en línea, por ejemplo. Entonces, en comprender eso es el primer paso. Riesgos, comprender los riesgos, es decir, ok, si es que esto a un niño le dicen, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pensar en su cabecita? Ok, ¿cuál va a ser el beneficio? ¿Cuál va a ser la medida regulatoria para modificar esto y que el niño ya no sienta esto? Entonces es importante que hablemos sobre eso, ¿ya? El eje 5 es la estrategia comunicacional para impulsar una cultura de protección integral de los niños, niñas y adolescentes. Aquí viene la estrategia del cómo voy a llegar a hacer esto. Esto es un medio, ¿no? Por ejemplo, yo estoy fijando en la universidad, en este caso, a través de estos programas que nosotros estamos elaborando como estudiantes, estamos haciendo una campaña comunicacional a las personas. Si bien es cierto, hicimos una presentación inicial de las garantías de los niños, del sharing también, y ya informamos a un grupo o estamos trabajando con un colectivo que ya no se queda solamente en sí, leí un artículo, leí, y porque la sociedad ecuatoriana lamentablemente no tiene la cultura de leer, pero a través de nosotros, transmitiéndoles esta información comunicacional o la estrategia que nosotros estamos planteando, pues llegamos a mucho más gente, se les comunica, pues les da ganas de investigar, se abre un poco más su noción de saber de qué se trata, el por qué, el que si me llega a pasar a mí, ¿qué hago? Si es que mi hijo o hija adolescente está sufriendo este tipo de acosos, ¿yo qué voy a hacer como padre para mitigar este problema? Entonces, es importante esta estrategia comunicacional para poder difundir todo el tema de, de los riesgos que presentamos como sociedad masiva, porque son temas que al estar tan, al estar tan avanzados en la sociedad, al estar con este avance tecnológico que ya está encarnado en nosotros, en la sociedad, que realmente nosotros no podemos actualmente ya desprendernos de una computadora, desprendernos de un teléfono celular, porque ¿qué pasa? Ahora, las tareas de los niños, el reporte para laboralmente también se lo hace por ahí, los requerimientos que necesitan nuestros clientes en el caso laboral, todo va encarnado a un tema, a una sociedad digital. No sé si es que hemos podido palpar o todos han podido palpar que con la pandemia nos obligaron a envolvernos en un mundo digital totalmente. Nos tocó aprender cosas digitales 100% porque el no poder salir nos tocaba acomodarnos a lo que había. Inclusive mucha gente empezó a utilizar estas herramientas como Zoom. Por ejemplo, esto. Antes jamás se lo iba a hacer de esta manera y íbamos a llegar a tantas personas. Antes lo que se hacía realmente es ir presencialmente, hablar, hacer una charla, pero era mucho más difícil
consolidar a un grupo de gente, consolidar a personas, porque por el tiempo, porque no se veían atraídas, porque por eso es que antes las estrategias para marketing y para llamar a gente y para captar atención un poco eran como gratis esto, gratis el otro. Ahora, con este tema delincuencial tan alto, nosotros llegamos a mucha más gente por una pantalla. Esta información que nosotros les estamos colaborando, voy a llegar a muchas personas que van a poder ver este video, van a decir qué interesante este tema y pues yo voy a estar mucho más, más abierto, receptivo a escuchar en un tiempito que yo tenga. Entonces, nosotros, como les decía, es importante mantener a la sociedad informada porque estas ciertas cosas que sí son de un avance importante, como les decía, esto no se hacía antes, pero sí también estamos modificando el esquema tradicional y esto conlleva, la digitalización conlleva incluso muchas vulneraciones de los derechos. He oído casos también que muchas personas, como yo hablaba la otra vez, de que a veces uno como papá dice, ay, voy a subir esta foto de mi hijo, voy a poner que estoy en este lugar, y después todo eso juega en nuestra contra porque estos delincuentes o las personas, el acosador, los que quieren hacer, tienen mucha información que nosotros mismos les estamos entregando. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con la información que nosotros estamos divulgando. ¿Ok? Avanzando con el memorándum de Montevideo, ¿qué nos dice en este documento? ¿Qué es importante que nosotros conversemos sobre esto? Porque nos habla sobre algunas recomendaciones para los estados sobre el marco legal. Entonces, ¿qué nos dice el memorándum? Nos dice que debemos proteger los datos personales a través de normativa. Entonces, si bien es cierto, en el Ecuador hay muchos ya, muchas fuentes legales que se han ido actualizando justamente por este tema de la información, del acceso a la información. No sé si es que han escuchado todo sobre el tema de cuando un banco nos llama, un call center nos llama, no pueden tener generalmente las bases de datos y si es que pasa eso, pues nosotros tenemos que investigar, incluso tenemos derecho nosotros a validar por qué tienen nuestra información, porque existe actualmente la Ley de Protección de Datos. Entonces, ¿qué nos dicen también la regulación para el funcionamiento de centros de acceso a Internet? Nos menciona también el memorándum de Montevideo que los derechos a los niños, niñas y adolescentes de forma directa o indirecta. Esto va muy atado a nuestra Constitución de la República del Ecuador, porque en la Constitución hablan sobre los derechos a nivel macro, ¿no? Entonces, estos son como los derechos a los niños, adolescentes, que es lo que nos piden, ¿no? La regulación para el funcionamiento del centro de acceso a Internet y también dentro del memorándum de Montevideo nos habla sobre la recomendación en la materia pública, de la materia de política pública. Entonces, ¿qué nos dice? Conformación de compromisos y participación de entidades, asesoría en línea o de respuesta rápida para posibles víctimas, información social del uso responsable del Internet en la sociedad y reportación de contenidos ilegales, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice? ¿Cuáles son las recomendaciones? Que sea una respuesta rápida hacia las posibles víctimas. Esto sí, en la configuración de nuestro país, sí es un poco engorroso, pero es lo que recomiendan, ¿no? El memorándum, que sea una respuesta ágil. En caso de que yo tenga ya algún indicio de que tengo un ciberacoso, tengo un cyberbullying, etcétera, pues yo tenga la facilidad de como Estado reaccionar rápido, dar una respuesta para mitigar esto. Actualmente entendemos que la delincuencia está muy organizada y que puede a veces las amenazas ser más fuertes y eso hace que se callen las personas, pero no, nosotros justamente es por eso es que se hacen estas recomendaciones también para los estados en este memorándum, para que tomen cartas y que se puedan emitir las acciones y prevención más que nada para todos estos problemas sociales que actualmente estamos viviendo. Entonces, espero poderles haber ayudado con esta información que es, yo creo que en este punto muy buena para nosotros como sociedad. Entonces, les agradezco muchísimo. Asimismo, les pido por favor que me colaboren con un like y un comentario
y espero seguirles viendo más adelante con estos temas sociales muy interesantes. Muchas gracias. Que pasen bien.